Shabbat Shalom para todos. Bienvenidos al Beit Midrash de esta tarde de la Parashá Noach, de la Parashá de esta semana. La Parashá de esta semana está en el capítulo 6. El capítulo 6 es una Parashá bastante amplia, bastante larga, así que estamos invitando que abramos todos en el libro de Génesis capítulo 6. Ahí está la parashá de esta semana. En el capítulo 6 se nos menciona a partir del versículo 8, se nos menciona la porción de esta semana. Cabe notar que quiero plantear que la tradición o la forma en cómo la Torá fue transmitida antes de que Moisés la redactara en un rollo, fue transmitida de una forma oral. Fue transmitida de una forma oral. Porque según la tradición, quien escribe el Génesis es Moisés. Pero Moisés no estuvo en el día de la creación. ¿Cómo Moisés pudo saber cómo fue la creación? Porque fue una transmisión oral. Y sabemos hoy que desde Adán hasta Matusalén, que fue el último antes del diluvio, todos ellos se conocieron. O sea, cuando había un Adán, por ejemplo, que fue el que más vivió, ¿verdad? Cuando la gente lee las genealogías, a la gente no le gusta leer las genealogías, porque le parece tedioso tener que decir el hijo de, el hijo de, el hijo de, y a los 400 años tuvo un hijo y se fue y se murió y fueron los días. O sea, esa narrativa a nosotros en América Latina nos parece tedioso leer esto. Pero cuando nosotros leemos y nos damos cuenta que cada uno desde Adán en adelante, todos ellos en la gran mayoría se conocieron unos con otros. O sea, no es que se murió uno y después apareció el otro y después que se murió ese apareció el otro. No. En las genealogías, Adán conoció hasta Matusalén. Adán conoció a Matusalén. O sea, entre Adán y Matusalén, todos esos hombres que están allí se conocieron entre ellos. De hecho, se menciona que Matusalén fue el último de la línea que sobrevivió o que estuvo antes del diluvio. O sea, y hay un estudio muy minucioso donde una vez demostramos que es posible que Matusalén muriera una semana antes del diluvio. O sea, que es seguro que Matusalén conoció a Noach, porque si murió una semana antes del diluvio, o sea, y Adán conoció a Matusalén, Adán conoció a Set, Adán conoció a Enoch, Adán conoció a Kenaán, a Mahalalel, conoció a Yared, conoció a Hanoch y conoció a Matusalén. O sea, entre ellos, por eso se puede transmitir, hay una conexión tradicional de cómo ellos le contaron al que venía, al hijo, al nieto, al bisnieto. Y no fue una cuestión de que yo le conté a mi hijo y mi hijo no conoció a Adán. No, Adán estaba vivo cuando los hijos de Adán o cuando Set, Adán estaba vivo, ¿verdad? Pero Enoch, Adán estaba vivo, que ya era un descendiente en segunda generación de Adán. Y así hasta Matusalén, que vivió en el año 969, murió. Adán lo conoció. ¿Por qué lo sabemos? Porque Adán murió de 930 años y Matusalén murió de 969 años. Entonces, entre ellos se conocieron. Y es más, cuando nosotros hablamos de Lamech, de Sem, Adán conoció a Sem. Y ahí es que muere Adán. O sea, toda esa generación, Adán las conoció y todos ellos conocieron a Adán.
Entonces, la genealogía nos ayudan a poder... Lo que pasa es que nosotros pensamos así cuando leemos la genealogía, que Adán vivió 930 años y después vino el otro. Y después que murió el otro a los 940 años, vino otro. O sea, no empatamos, no nos damos cuenta, por ejemplo, mi generación, ¿verdad? No solamente, o la generación de ustedes, no solamente ustedes vieron a sus hijos, vieron a sus nietos, o sea, ustedes conocieron a sus nietos. Pero es posible que sus nietos hayan conocido a su tatarabuelo, a su bisabuelo, a su tatarabuelo. O sea, hay generaciones que son longevas y pueden conocer varios tipos de generación. Si hay personas que tienen 100 años, 100 y tantos años, pueden no solamente haber visto a sus hijos, a su nieto, a su bisnieto, sino a su tataranieto y a su tataratatara y a su tataratataranieto, ¿no? Entonces, en el caso de la Biblia, estas cosas suceden. Y en el capítulo 6, versículo 9, que es donde está la parashá, donde empieza la porción de hoy, nos habla de cómo, y empieza diciendo, Ele Toledo Noah. Dice, estas son la generación de Noah. De hecho, se cree que la ciudad de Toledo viene de allí, de Toledot, que significa las generaciones. La ciudad de Toledo en España fue conocida por muchos siglos como la segunda Jerusalén, porque Toledo es una de las pocas ciudades en España que está amurallada completamente. Y de la misma manera que Jerusalén estaba amurallada. Y se sabe que la sinagoga principal de Toledo existió y hoy la utiliza, es un museo, la utiliza el ayuntamiento para hablar del cristianismo. Pero si usted va a Toledo, va a ver que el edificio más alto de Toledo era la sinagoga judía de Toledo. Era el edificio más alto en toda la ciudad y todavía lo sigue siendo. Lo que pasa es que el edificio, después de la Inquisición, después de la expulsión de los judíos de España, la Iglesia Católica tomó ese edificio. Todavía cuando usted va a Toledo y usted entra a la ciudad y entra hoy, que hoy se le llama la iglesia, creo que se llama la Iglesia Católica La Blanca o algo así, todavía en las partes de arriba de la iglesia, que hoy funciona como una iglesia, todavía están las letras hebreas de cuando eso funcionó originalmente, porque eso no era una iglesia católica, era una sinagoga judía. Y luego, después de la Inquisición y la expulsión de los judíos de España, la Iglesia Católica Española la adquirió y allí montaron una iglesia. Y para evitar que los judíos volvieran a reclamar ese territorio, enterraron muertos, enterraron personas, cadáveres de difuntos, las enterraron allí, porque se sabe que un judío no entra donde hay cuerpos muertos, entonces para que nunca la reclamara. Ahora. Rabino, ¿puedo preguntar? Sí. Pero en hebreo, ¿qué significa Toledo? Generaciones. Generaciones. Okay, gracias. Está en plural. Toledot. Los apellidos Toledo se creen que tienen orígenes sefaradíes. Los apellidos Toledos. Por eso, por la comunidad, es un apellido patronómico que tiene que ver con eso. Entonces, la parashá empieza diciendo, estas son las generaciones de Noah. Noah era un varón justo e íntegro en su generación. En su Biblia en español, Reina Valera no dice íntegro. Dice que era ¿qué? Justo. No sé. Justo íntegro. No. Ah, la Biblia. Justo perfecto fue en su generación. ¿Era qué? Justo perfecto. Justo. Pero perfecto no existe nadie. ¿Cómo Noah podía ser perfecto? Varón justo e íntegro. O sea, no es perfecto. La traducción está mal. Porque no hay nadie perfecto. El único perfecto, ¿quién es? Dios. Hashem, es el único. Entonces, cuando dice que Noah era un varón perfecto, no está hablando de eso. La palabra hebrea está hablando de que era un hombre íntegro en su forma de ser. No era que Noé no tenía, no era justo, sino que en su generación Noah fue justo. Pero si no hubiese vivido la generación de Abraham, Abraham hubiese sido más íntegro que Noah. Lo que pasa es que comparada
con la generación de Noah, Él era el más. Noah era el mejor comparada con su generación, con esa generación que le tocó vivir a Noah. Entonces, quiero centrarme en el Beit Midrash de esta tarde, en las características que había en la generación de Noah. Y quiero que vaya continuamos el versículo. El 9 dice, el Toledó Noah it Sadik Tamid. O sea, Noah era un hombre justo, Sadik Tamid, Tamim, íntegro. Dice, íntegro en su generación. Dice, con Dios marchó Noah. Noah engendró 3 hijos. Shem, que significa nombre. Cuando usted dice Baruja Shem, es eso lo que significa. Shem, que en español es Sem, significa nombre. Ham, que en español es Cam. Y Yefet o Jafet, que es el tercer hijo. Dice, pero la tierra se había corrompido delante de Elohim y la tierra se había llenado de extorsión. Y voy a centrarme en estas palabras, en el Beit Midrash. ¿De qué extorsión o de qué condición estaba hablando la Torá? ¿De qué nos habla la Torá? De la condición de la generación de Noah. O sea, ameritaba esto. O sea, ameritaba que hubiera extorsión y que la tierra se había corrompido como para que recibiera un juicio tan terrible como el que se pasó en su momento. La Torá no es explícita, porque la Torá no tiene que darte todos los detalles. Primero, porque nadie pudiera cagar el rollo si no tuviera que decir todo lo que estaba pasando en esa generación. De una forma general, la Torá plantea 2 términos. Número 1, dice que la tierra se había llenado se había corrompido y la tierra se había llenado de extorsión. De aquí, de estas palabras, es que se deduce que los sabios dicen que lo que estaba pasando en el tiempo de Noah era que la gente estaba robando, asesinando, extorsionando. Y también tiene que ver con lo que encontramos en el Brit HaChadashah. Porque la Biblia dice estaban extorsionando, pero yo creo que hay más extorsión que en este tiempo. Sin embargo, no nos ha caído un juicio así, gracias a que se hizo un pacto de que nunca más la tierra iba a ser destruida con agua. Pero quiero que vayan conmigo a a Mateo, capítulo 24. Mateo o Matillahu. Mateo y Matillahu es el mismo. Y Matai es el mismo. Y Matillá es el mismo. En hebreo se puede decir Matityahu, se puede decir Matai, que es el diminutivo de Matityahu, o se puede decir Matityá. Las 3 formas están correctas. Mateo capítulo 24. Es lo que leímos en la parashá, en la porción del Brit HaDashah de la lectura de hoy. Dice, el versículo 36, dice, pero el día y la hora nadie sabe. No dice nadie lo sabe. Nadie sabe. No, porque si le pongo el lo, estaría articulándoselo a alguien específico. No, ahí dice nadie sabe. Ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noah, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, en Mateo está asociando que la venida de Mashiach va a ser como, y hace un símil, una comparación entre lo que pasó en el tiempo de Noah con lo que va a pasar en los días del Mesías, y hace una comparación más o menos de lo que va a suceder. En el judaísmo no existe 2 más 2 es 4. No existe. O sea, en el judaísmo
no hay teología sistemática. ¿Qué es teología sistemática? Que el cristianismo te dice, primero va a pasar esto, después va a pasar esto, después va a pasar esto, después va a pasar esto. Y ellos armaron la película a su manera. Cada quien. En el judaísmo eso no existe. No existe la teología sistemática. Nadie sabe a ciencia cierta el orden de cómo van a pasar las cosas. No se sabe en el judaísmo. Eso no se enseña en el judaísmo. Y la prueba más básica que tenemos es el texto del versículo 36 que dice, ¿el día y la hora? ¿Qué es lo que va a haber? ¿Cómo sabemos que estamos en los últimos tiempos? Por las señales, nada más. Cuando vean esto, cuando vea esto, o sea que nadie puede predecir qué va a pasar. Va a depender de cómo están sucediendo las cosas en el camino. Ahora, en el versículo 37 dice, mas como en los días de Noah, así será la venida del hombre. Mateo menciona una fuente que no sabemos de dónde lo sacó, para ser honesto, porque yo no creo en que Dios le reveló. Mateo tenía que tener una fuente para llegar a esta conclusión. ¿Cuál? Dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, sino mi Padre. Mas, como en los días de Noah, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, ¿cómo sabía Noah eso si en la parashá de hoy no se menciona eso? ¿Cómo sabía Mateo que los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento? Mateo tenía que haber tenido una fuente rabínica. No la tengo. Si existe, yo no la tengo, no la he conseguido. Si alguien la tiene, le pido por favor que me la facilite. Dígame, el Talmud tal dice, el Midrash dice, el rabino dice. Pero lo que los rabinos hacen es un comentario y lo que se están basando en el versículo 10 de la parashá de hoy del capítulo 6, donde dice, y la tierra se había corrompido delante de Dios y se había llenado de extorsión. En estas palabras es que los rabinos, los sabios, tanto en los midrashim, en las enseñanzas, en las interpretaciones, como en el Talmud, amplían colocando lo que ellos consideraban que era lo que estaba pasando en los días de Noah. Pero, aunque si yo cito el Talmud, pues estoy citando un documento del siglo IV, del siglo V. Si yo cito un Midrash, estoy citando un documento del siglo 3, 4, 5 después de Yeshua. Pero es que en el caso nuestro tenemos a Mateo, que escribe alrededor del año 64. O sea, antes que se escribiera el Talmud, ya Mateo había escrito. Y Mateo menciona una característica que es importante, que dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces, esta palabra tengo que entenderla en el contexto de Génesis. Yo no puedo agarrar este relato y separarlo del contexto. No puedo. ¿Por qué? Porque el mismo escritor nos está diciendo que la venida del Mesías va a suceder como lo que sucedió en el... Necesito cargador para acá. Para el... De este lado, mire. Para los días antes del diluvio. Entonces, necesitamos cómo entender lo que Mateo está planteando en Mateo 24, 36 en adelante, con respecto a lo que estaba aconteciendo en el Génesis. Y Mateo, que le escribe a los judíos, tiene una cosa interesante, ¿verdad? Como Mateo le está escribiendo a los judíos, Mateo hace una metáfora de lo que sucedió antes del diluvio con lo que va a suceder antes de la venida del Mesías. Y aquí es donde quiero centrarme en esta tarde. ¿Por qué? Porque yo sé cómo usted ha leído la Biblia hasta hoy, y yo sé cómo usted le han explicado este pasaje hasta hoy. Y cuando usted le explican este pasaje, yo le voy a decir lo que yo he escuchado.
¿no? Que son muchas cosas en mis 58 años. Le sirvo al Eterno desde los 12 y tengo 58. O sea, ya he oído muchas cosas. Algunos ven en este pasaje el rapto de la iglesia. El rapto secreto. Algunos ven en este pasaje que un día va a venir el Señor y se los va a llevar. Y te lo explican así. O sea, como Noé se salvó del diluvio y se metió en el arca, es como cuando uno reconoce a Yeshua y se va en el rapto. Bueno, dicho así está bonito. Dicho así cualquier cosa cabe. ¿Verdad? Yo le digo a ustedes que yo soy el hombre más lindo del universo. Dicho está bien, pero a lo mejor para otras personas no lo soy. Entonces, cuando yo digo las cosas por decirlas y utilizo un texto bíblico para sustentar lo que yo creo, estamos en problemas. Porque no estoy dejando que la Biblia diga lo que ella dice, sino que yo estoy buscando un versículo bíblico para que me sostenga lo que yo creo o lo que yo opino. Que es muy típico por ejemplo, los adventistas hacen eso. La señora Elena White tuvo una visión, se fue a la Biblia, buscó un texto para apoyar la visión. O sea, ella no llevó la visión a la Biblia. No. Ella fue a la Biblia, buscó un texto para apoyar. Que no lo hizo ella, lo hace cualquiera. Mucha gente tiene estas concepciones. Ahora, fíjese. Como para saber cuándo Mashiach va a volver, Mateo nos dice que van a suceder cosas antes del diluvio. Y aunque no son exactamente las mismas del diluvio, porque no van a suceder las mismas antes del diluvio. ¿Por qué? Porque Mateo lo que está haciendo es un símil. ¿Qué es un símil? Una comparación. Está comparando. O sea, ¿de qué está hablando Mateo? Mateo capítulo 24 lo que está diciendo es que hay que estar preparado para cuando Mashiach venga, porque nos puede pasar igual como le pasó a la generación de Noah, que le dijeron que venía el Mabul, el diluvio, y no le creyeron. Y no se prepararon. Como nadie creía que venía un Mabul, un diluvio, ¿qué empezaron a hacer? Lo que dice Mateo. Se empezaron a casar y a dar en casamiento. Usted, mi hija, se va a casar con él. ¿Por qué? O sea, nadie dijo, espérate, no dijo que venía un diluvio, que se va a acabar esto con una inundación. No hay tiempo para boda, no hay tiempo para beber, no hay tiempo para comer. Tenemos que prepararnos. Pero también es difícil entender que en el diluvio nunca había llovido. Bueno, como Mashiach nunca ha venido por segunda vez, entonces no sabemos cómo es. Ahora, eso no nos quita la responsabilidad de estar preparados. Por eso, después del capítulo 24, bravo, es una pregunta tonta. Después del capítulo 24, ¿qué capítulo viene? Es una pregunta tonta. Pero en el capítulo 25, ¿de qué habla? El reino de los cielos. No habla de los reinos de los cielos. El 25 No habla del reino de los cielos. Sí, habla del reino de los cielos, pero ¿cuál es la trama del capítulo 25? Vean que se los he dicho con anticipación. ¿Pero de qué está hablando? De la venida de Mashiach. No. De los últimos tiempos. No. Por eso, claro, por eso dan esa respuesta, porque no tienen la Biblia en la mano. No, yo sí la tengo. ¿De qué habla Mateo capítulo 25? Parábola de las 10 vírgenes. ¿De qué está hablando Mateo 25 entonces? De las 10 vírgenes. ¿Verdad? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención de la parábola de las 10 vírgenes? ¿Cuál es? Explicar el reino de los cielos. No, La salvación. no. Da continuidad, ¿no? El 24. Lo que le estaba hablando. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el objetivo de la parábola? Pero estamos en Mateo 24. Y bueno, ahorita brincamos al 25 porque pedí que está hablando Mateo 25. Entonces si la Hablando- tengo, sí. ¿Cuál es el propósito de la parábola? ¿Cuál es? hablando de los últimos tiempos. No, pero eso es un propósito. No de la venida El del propósito Señor. es explicar a través de un cuento Ajá. a la mensaje que hay que pasar. La La, parábola. Pero ¿cuál es? la mensaje sería el capítulo 24. Pero ¿cuál es? Que es, Estar preparado. ¿Que hay que estar qué? preparado. Ese es el mensaje de la parábola de 10 vírgenes. No es que si la lámpara que le falta aceite, que no sé qué, que esos matices de la parábola no son importantes. El cuento de la parábola está hecho así
para hacer la parábola interesante. Pero ¿cuál es el objetivo de la parábola? Velad y orad, porque no sabéis el día en que vuestro maestro aparecerá. Entonces ese es el objetivo de la parábola. No, pero a usted le gusta que si la parábola, que son las lámparas, somos nosotros que tenemos que tener el aceite, porque el aceite es el Espíritu Santo en nuestras vidas, que la palabra, el fuego es la palabra. No, ese no es el objetivo de la parábola. La parábola te ha hecho un cuento, pero un cuento ficticio porque eso no es real. O sea, La parábola lo que trata es de enseñarte una verdad central. ¿Cuál es? reforzando lo que habló en el 24. Claro, Najón. O sea, la parábola del capítulo 25 no es un cuento aislado del capítulo 24. Correcto. O sea, ¿por qué? ¿Por qué los quiero llevar allí? Porque vuelva otra vez al capítulo. Usted no, porque usted lee la Biblia un versículo aquí y saca un versículo allá y lo mete todo en un batido y hace así. Y lo echa un vaso. Esto es lo que hay. No, el capítulo 25 es la continuación, porque dice entonces. ¿Cómo empieza el capítulo 25? Entonces. ¿Y ese entonces con qué está conectando? ¿Ese entonces con qué viene hablando? Con el capítulo de anterior. Entonces usted no puede interpretar Mateo 25 aislado de Mateo 24, no puede. No, pero a la gente le gusta más que yo digo, prepara tu lámpara. Prepara, llénala de aceite. A esto le gusta más a usted. Que yo pegue 4 gritos y brinque. Esto lo emociona más a usted. Pero no, tiene que aprender que Mateo 25 está asociado con Mateo 24. Y fíjese. Volvemos otra vez a los días antes de Noah. Mateo, que sí, dice que en los días antes del diluvio, la gente estaba comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Verdad? Dice el versículo 38. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron quiénes. La gente, No entendieron, por eso estaban comiendo, por eso estaban bebiendo, por eso estaban casándose. ¿Por qué? no entendieron. Porque no sabían lo que iba a pasar, no estaban preparados para lo que venía. No creían tampoco. Y no creyeron. Ahora, mire cómo dice. Hasta el día en que Noah entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Y qué pasó ahí? Él los llevó a todos. ¿Quién se llevó el diluvio para dónde? A la gente que no creyó, que no se preparó. O sea, se lo llevó, ¿no? ¿Se lo llevó qué quiere decir? ¿Que se fueron para el cielo? No. ¿Que se fueron en el rapto? ¿Qué pasó? Lo mató a todos. El diluvio se los llevó y los mató. El relato de Mateo no nos especifica cómo fue el diluvio, pero si usted va a la parasha de hoy, la parasha de hoy dice que las fuentes del abismo, abajo de la tierra, se abrieron y salió agua. Y las cataratas de los cielos se abrieron y cayó agua. Y también dice que llovió. Fíjese que son dos cosas diferentes. Pura agua. Todo O sea, las cataratas de los cielos se abrieron y cayeron. Y que aparte de esa agua, esa lluvia, esa fuerte, también llovió. Más en la tierra también salió agua. Y eso causó que la tierra entera se inundara y no hubo salvación para ellos. esa fuente de abismo sería el propio mar. Sí, los Que se abismos de los botó. mares. No el mar. Está hablando de los que salen de la tierra. En la tierra hay agua. Los manantiales y todas esas fuentes de agua. Por eso que aquí en la Florida, usted quiere ahorrarse dinero para regar el patio, haga un hueco en el patio y va a conseguir agua siempre. Porque el manto freático, por lo menos aquí en la Florida, hay agua. Todas las islas donde hay vegetación es porque hay agua dulce, hay manantiales que hay allí que se formaron o que fueron puestos allí por el Eterno. Ahora, dice, versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Marque esa palabra, que vino el diluvio y se los llevó. Márquelo ahí. Hágame caso. Márquelo ahí. Y se los llevó a todos. Yo te lo tengo marcado. ¿Ya lo tiene marcado? Ok. Yo también lo tengo marcado. Dice En mi Biblia lo tengo marcado. que entienda que lo que se llevó
No fue el arca. No, no fue Noah y su familia, no. Lo que se llevó a la gente, ¿quiénes fueron? El diluvio. El diluvio se llevó a la... Subraye eso allí. Fueron arrebatados. Sí, sí, de una manera sí. Fueron tomados a la fuerza y le quitaron la... Ahora, mire cómo sigue diciendo el versículo. Y no entendieron hasta que vino el hombre y se los llevó a todos. Dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, cuando dice, se los llevó a todos y así será la venida del hombre, no es que cuando venga el Hijo del Hombre se los va a llevar. Que los va a sorprender. No, usted está entendiendo lo que estoy diciendo. Se está conectando con Noah, que pasó ahí. Quien se los lleva no es el Hijo del Hombre. No, Eso no es lo que dice ahí. no. Porque si usted empieza ahí, el versículo 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Coma, ¿quién se los llevó? ¿El Hijo del Hombre o el diluvio? Entonces, pero usted sigue diciendo, ¿verdad? Dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces la gente asocia que la venida del Hijo del Hombre está asociada con que vino y se los llevó. Como que el Hijo del Hombre vino y se llevó en el rapto a los que creyeron en él. Pero eso no es lo que dice el versículo. El versículo dice que quien se los llevó... Fue el diluvio. Ahora, ¿el diluvio se llevó a quién? ¿A la gente buena o a la gente mala? A la mala. Mala. A los que se quedaron fuera del arca. Lo arrebataron de la tierra. Ahora, fíjese. Versículo 40. Entonces estarán dos en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. ¿Ve, rabino? Ahí está. O sea que cuando venga Yeshua, la hermana Rosa y el hermano José, uno de los dos tiene que quedarse. Porque eso es lo que dice ahí. Usted me puede decir lo que usted quiera, pero ahí dice que estarán dos en la cama. Está la hermana Silvia y el hermano Byron. Uno de los dos tiene que quedar. Mire la conjetura que sacan. Dice que porque el otro sí cree en Mashiach, Eso en que Yeshua, y el otro no. Pero ¿y dónde dice eso? En ninguna parte. Aquí lo que dice es que estarán dos en la cama. Sí. No dice que uno era creyente y el otro no. ¿Dónde dice eso? No, es porque le imagino que va a ser elevado. Ahora, si está el hermano la hermana Silvia y el hermano Byron durmiendo en la cama, Se queda baño y se va a uno de los dos tiene que quedarse. Aquí no dice estarán dos en una cama. No, es que ya tiene una preconcepción que se va a ser elevado, arrebatado. Entonces, otro no es creyente, pero fue. Eso es la historia. En el hebreo no dice A ver, nada. no se puede hablar dos al mismo tiempo porque mi capacidad auditiva no es suficientemente para captar todo. Yo no soy Hashem que nos escucha todo en todos los idiomas y en todas las lenguas y en todos los idiomas al mismo tiempo. Es bueno repetir la A ver. pregunta. La pregunta es, aquí siempre se va a hablar de dos. De dos. Que van a haber dos en el campo. Que uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. ¿No? Ahora, si yo soy agricultor y el hermano Víctor es agricultor, uno de los dos tiene que quedarse. Porque eso es lo que dice ahí, o no lo dice. Estarán dos en el campo. Entonces yo, de ahora en adelante, usted y yo no podemos andar juntos. Eso es literal. No, la teología dice que uno de los dos no es creyente suficiente para irse. Que no está salvo. Puede pensar que está y no está. Pero no es eso lo que está hablando ahí. Sí, Porque el contexto del que está hablando, o sea, ¿a quién le está escribiendo Mateo el Evangelio? ¿A quién? A los judíos. A los judíos. Y ahí todos son creyentes. O sea, ahí no le está hablando ni a los gentiles. Entienda, cuando Mateo está escribiendo, no existía el cristianismo. No existía todas estas magamas de escuelas que hay ahora. O usted era un judío creyente en el Eterno o era un pagano. Era así de sencillo. Entonces, Mateo está diciendo, mire, entonces estarán dos en el campo. Uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, o sea que están en el mismo lugar. Están hablando del mismo campo. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora va a venir vuestro Señor. Pero sabe de esto,
que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Ahora usted entiende por qué aquí está hablando de velar, que es lo mismo que le cuenta en la parábola de las 10 vírgenes. Porque como nadie sabe, entonces hay que estar velando, no haciendo vigilias. Hoy es culto de vigilia. El culto empieza a las 9 y nos vamos a las 12. Ese invento eso no tiene ningún sustento bíblico. Aquí la palabra velar no es de noche. La palabra velar es estar preparado para cuando acontezca la aparición del Mesías. Ahora, Mateo, los que utilizan el texto de Mateo para hablar del rapto y decir que cuando venga el rapto uno va a ser dejado y el otro va a ser quedado, vamos a entender, porque ya por lo menos entendimos que quién se los llevó. El diluvio. Entonces, Yeshua no se va a llevar a nadie, porque ahí dice Que era el diluvio. que es el diluvio. ¿O no? Sí, mano, va a tener más diluvio porque está No estamos hablando de más diluvio. El problema es que los cristianos dicen, basándose en este texto, que el Mesías viene y se los va a llevar. Porque aquí dice en Mateo capítulo 24, Que van a ser arrebatados. pero Mateo 24 no dice ni que va a ser arrebatado, ni que hay un arrebatamiento. Mateo 24 lo que está diciendo es que el diluvio Los levó. se los llevó. Ahí no dice que hay un arrebatamiento. Ni siquiera está hablando de la venida del Señor. Ni siquiera. Eso tiene que ver con lo que va a suceder antes que venga la venida. Porque dice, como en los días de Noé, ¿verdad? Dice, como en los días de Noé, así será la venida del hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose cansamiento hasta el día que Noé entró en el arca. O sea, Noé entró en el arca. ¿Quién se salvó? Noé. Con la familia, los hijos y la esposa de los hijos y la esposa de Noé. Se salvaron. Los animales. Y bueno, pero los animales no necesitaban salvación, ¿verdad? Entraron en el arca, se salvaron. ¿Quiénes fueron los que el mar se llevó? Pues los que no se metieron en el arca. Ahora la pregunta es, ¿dónde está el rapto? ¿Cómo la gente ve el rapto ahí? No lo entiendo. O sea, explíqueme cómo ven el rapto. O sea, cómo la gente ve el rapto. Porque si el barco se hubiese ido volando, entonces ahí sí. ¿Verdad? Dice, bueno, vino el diluvio y el barco se fue Se lo arrebataron. y lo tuvo suspendido en el aire. Entonces uno dice, bueno, lo sacó de la tribulación. No, pero que usted no sabe cuántos días estuvo el arca flotando en el agua. 150 días. No, Más de un año. sí, señor. Entonces, ¿usted cree que Noah se escapó de la tribulación? No se escapó, estaba ahí. Estaba ahí, Se quedó vivo. pero estaba en la tribulación. Estaba ahí, pasó por ella. Pasó por el proceso. Si Noah no se hubiese preparado, Oh, sí. hubiese corrido el mismo riesgo que cualquier otra persona. Pregunta. Entonces, esas estén preparados. No como se preparó. Escuchó la voz del Señor para preparar, para estar protegido de ese momento. Y no para salir de ese momento, mas estar guardado, ¿no? Digamos así. Entonces, esta preparación que relaciona Yeshua con el tiempo de Noah, que estemos velando y preparados, sería relacionado a estar mirando los tiempos, a estar buscando el Señor. Mateo, no, pero es que no lo puede, no, es que Mateo mismo te da la explicación, le da la respuesta. Mateo, lo que pasa es que ya la gente más que, no, uno será tomado, el otro será dejado. Eso quiere decir que cuando Mashiach venga hay un rapto. Unos se van y otros se quedan. Claro, porque a usted le enseñaron que Mateo 25, 5 vírgenes se van y 5 se quedan, ¿sí o no? Así es. ¿Sí o no? A usted le dijeron que 5 estaban velando, hay que velar, ¿sí o no? Sí. ¿Te lo enseñaron o no te lo enseñaron? Claro que te lo enseñaron, no me digan que no, yo sé que te lo enseñaron. Y sirvió de Pero mucho. en el 44 ahí da la respuesta. Pero entienda que las 10 vírgenes, las 5 no estaban velando. Dormieron todas, cabecearon todas.
Las 10 Las 10 se durmieron. Mas ele ¿Pero qué tenían? tenían la provisión. Estaban preparadas. então, mas isso que explica. Ahora, la preparación, ¿qué es lo que Yeshua nos mandó? ¿Cómo nos mandó a preparar? Mateo 24. Ahí está la respuesta. No es que hay la preparación, es que yo tengo que orar. No, aquí no dice eso. Porque si usted se pone a inventar qué es lo que estar preparado, usted se está inventando su propia escuela, su propia regla, su propia forma de prepararse. Pero es que Yeshua fue claro. Dice, mira que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías y a muchos engañarán. Entonces, ¿qué tiene que estar preparado para qué? Para que não engane. Para que no te engañen. Com a palavra seria isso? Claro. Y se harán pasar por Porque, a ver, o sea, los romanos no iban a decirle a los judíos, yo soy el Mesías. Los judíos le hubiesen dicho que no. O sea, para que alguien dijera que era el Mesías y los judíos le creyeran, tenían que ser, el Mesías tenía que ser ¿qué? Pues judío, no puede ser griego, no puede ser romano. Eso no tiene ningún sentido eso. Hoy porque hay 2000 años de cristiandad o 1700 años de cristiandad y la gente ahora piensa que Jesús es cristiano, la gente piensa que todo es cristiano, que Pedro era cristiano, que Pablo era cristiano y que la Biblia hay que interpretarla con mentalidad occidental, porque ahora es peor, porque ahora hay que interpretarla con la mentalidad de nosotros, de los latinos. Como el latino la entiende, que no hace mucho estaba adorando un coco. ¿Todavía adoran cocos? Ah, bueno. Sigue diciendo. Oiré de guerra, rumores de guerra. Mirá, no os turbéis. O sea, que van a venir guerra y mucha... ¿Pero qué? turbulencia, No, enfermedad. ainda não. ¿Pero qué? Cuando venga la guerra. Não turbei. No te turbes. No te preocupes. Porque es necesario que todo esto acontezca, ¿pero qué? Ainda Pero aún Pero no es não é el el fin. no es el fin. Ay, Rabino, la guerra de Ucrania y Rusia y ahora se va a meter Irán. Rabino, hay mucha gente peleando, sé qué va a pasar. Aquí dice que yo no me tengo que preocupar. Hay gente que se preocupa, yo no. Porque de todas maneras, a ver, ¿qué vas a hacer con preocuparte? Nada. Nada. Si hay una guerra nuclear, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a desintegrar? ¿Para dónde vas a correr? Hueco no podemos hacer porque aquí a 2 metros hay agua. Tardamos 8 horas en salir de la Florida. Para el sur lo que tenemos es agua, para el este agua y para el oeste agua. Ahora, si eso viene y te tocó vivirlo, tú tienes que estar preparado porque ya sea que vivamos, ya sea que muramos, somos del Señor. Entonces de eso es que está hablando la parashá. Es de eso. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino y habrán peste. Peste no es mal olor, peste son enfermedades. Hombres, pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Dice, todo esto será principio de dolores, según el tratado talmúdico Sanedrín 97a, le llama a eso, ¿sabe cómo le llama? Los Heflei Shel Mashiach. Calcanhar de Mashiach. Los días de parto del Mesías, antes que el Mesías aparezca, va a venir un tiempo de caos, de conflicto. Entonces los entregarán a tribulaciones Y los matarán. y los van a matar. Bueno, Y serán aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Por todas las naciones, dice aquí. Dice, muchos tropezarán en aquel entonces. Porque se supone que a mí el Shamash Víctor no me puede entregar. Se supone. Se supone, pero aquí dice que no va a traer. Pero aquí dice que nos van a entregar. Oído, y el que te va a entregar no es el impío. No, No dice eso. El hermano, el mismo que está contigo. Porque hay gente que están en los templos y no son. Y no son. Y están sentados en los com a templos. própria família. Vai entregar. Dice, entonces los entregarán a tribulación y los matarán y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, o sea, cuando esté sucediendo eso, y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, Se enfriarán. el amor de muchos, Se enfriarán. entonces usted tiene que estar preparada para que no se le apague el amor, para tener cuidado con los falsos profetas, para que tenga cuidado cuando oiga de terremoto y que llegó la luna roja, cuidado, la luna roja, viene el juicio, ahora sí, y se forma la conmoción en YouTube y todo el mundo empieza a leer la luna roja y se vuelven locos y me empiezan a llamar a mí, Rabino, estuve leyendo, Rabino, ¿qué opina usted de la luna roja? Ay, que es muy bonita, echaré una foto mañana. El amor de muchos se apagará.
Rabino, mire, que viene, ¿usted sabe cuántos años está cayendo un asteroide aquí todos los años? Todos los años un loco en internet, en YouTube, que dice que va a caer un asteroide. Desde que yo tengo uso de razón. Viene un asteroide que no sé, y la gente vuelta loca, corre para allá, Rabino, que viene un asteroide. Ah, bueno, ¿dónde va a caer? ¿Va a caer en tu casa? No es que no sé dónde va a caer, entonces no te preocupes. Tú preocúpate que si cae el asteroide y te mueres, tu nombre está escrito en los cielos. Y otra cosa, Mashiach ha dicho que nosotros no debemos nos preocupar con los señales, las cosas que pasan en los cielos, porque de eso se preocupan los paganos. Pues claro, pero como aquí hay gente que le gusta eso, o sea, en las redes sociales y en nuestra sociedad de creyentes hay gente que le gusta eso, lo místico, lo catastrófico, lo profético, ¿no? Toda esa cantidad de cosas. Y entonces la gente no termina de entender que nosotros a ciencia cierta no sabemos cómo va a ser el orden de todas las cosas. Y eso es, no los engañen. Primero va a venir esto. Después va a venir esto, después va a venir esto, después va a venir esto. Y después de esto sucede esto y después sucede esto. Así te lo enseñan todos. Hay un orden. Usted se imagina, mis hermanos pentecostales que se van en el rapto. Ya han sido enseñados en eso toda la vida. Y cuando vean la gran tribulación que tenga que pasar, ¿qué van a pensar? ¿Que me quedé? Perdí mi salvación. Porque se supone que los que se van en el rapto son los salvos y los que se quedaron son los condenados. En la teología dispensacionalista. Entonces, esto es complicado. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfría más el que perseverare hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? ¿Hasta el fin de qué? De la venida del Señor. De la tribulación. Más que No, hasta el Bueno, fin de la... se completa- Porque es que todavía aquí no habla de la venida del Señor. No, y se completa esas cosas que le está hablando. Hasta que llegue el fin de la persecución, de lo que te entreguen. Persevera hasta el fin. Este será salvo. Dice. Pero que te persevere de qué? ¿De qué? De toda la tribulación. De toda la tribulación. No está hablando de la venida del Señor, no está hablando de la gran tribulación. De toda la tribulación. Imagínense. Que no negue a Mashiach en ese momento. Este evangelio Eso es será otra cosa. predicado en Dice, todo el mundo. y será predicado esta buena nueva del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, ¿a quién le está diciendo Yeshua eso? A los discípulos. Los discípulos, vamos a ver la abominación desoladora en el templo. Rabino, Eso significa que se va a sentar el que no. O sea, la gran tribulación va a empezar con eso. Cuando la abominación desoladora se sienta en el templo. Ahora, el punto es que si se sienta ahí, y los discípulos, pues dice, cuando veáis, quiere decir que los discípulos están en la tierra. ¿No? Yeshua le dice a los discípulos, porque fueron los discípulos los que le preguntaron. parecía que Y Yeshua le dice, cuando veáis la abominación desoladora, y se supone que cuando la abominación desoladora se sienta en el templo, se supone que ya sucedió el rapto. Porque primero va el rapto y después aparece el antimesías, ¿no? ¿Cómo están los- ¿O no? O cuando está un creyente ahí para ver. Pero la pregunta es, no, eso es lo que enseñan los pentecostales. Sí. Los pentecostales dicen que primero viene el rapto y después se manifiesta el anticristo, ¿sí o no? Sí. No me diga que no. Claro que sí. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que si Pedro y Juan, Chucho, Jacinto, María y José resucitan, porque ahora están muertos, resucitan, se van al cielo en el rapto, cómo van a ver la gran tribu, a la abominación desoladora sentarse en el templo? Increíble. Dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación de la desolación que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, no dice los que viven en Maracaibo, ni en Venezuela, ni en Cuba, dice, los que estén en Judea, claro, porque tienen que huir ellos, porque es que se va a sentar en el templo que está en Jerusalén, no en el templo que está aquí en, no sé, en Miami. Le dice a los de Judea, Llegan los montes. que dice que, Huyan. Huyen. pero entonces no se iban en el rapto. Estén en la azotea, no Sí, descienden como- para sacar. O sea, los judíos creyentes que estaban allí, no, ellos no se fueron en el rapto, se quedaron. Rabino, ¿el que le entiende también está en hebreo o es lo puso el traductor? ¿Cómo en hebreo? En hebreo no hay nada, en el Nuevo Testamento no hay nada de hebreo. Pero- En el griego. En el griego. Sí, el que le entienda, correcto, sí, eso está.
Ahora, mire cómo dice, el que esté en Judea, huyan a los montes. Pero ¿para qué vamos a huir si no íbamos en el rapto? Y el que esté en la azotea, no descienda a tomar algo de la casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén embarazadas en aquellos días y que le estén dando de mamar a sus hijos. Dice, ¡ay! Ay, que va a ser fuerte. Dice, orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, ¿qué día? Los días de la gran tribulación, que sabemos por el libro de Daniel, que cuando dice le entiende, está hablando de 7 años. Que son un tiempo y la mitad de un tiempo. Está hablando de 7 años de gran tribulación. Dice, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mira, está aquí está el Mesías, no le creas. Para eso tienes que velar. Hay un hombre que cuando sopla, se dice que permiso, yo voy para allá para que me sople. Hay un hombre que se quita el zapato y lo tira, y el que agarra el zapato recibe una bendición. Hoy me enviaron un video ahora de la unción Harry Potter. Se la hermanó ¿La qué? ¿La qué, perdón? Yo te demuestro el video. Unción Harry Potter. La unción Harry Potter. Que tenía la varita. Una varita, hace así la gente. Y están con el talí amarrado en la cintura como un cinturón. Bueno, decía un testigo de Jehová, amigo mío, decía, se verán horrores. Dice, si le dicen que el Mesías está ahí, no le crean, porque se van a levantar falsos Mesías y se van a levantar falsos profetas. A mí alguien me pasó un video de una profetisa de aquí de Miami que decía que Hashem tenía los senos grandes. Así enseñaba ella. Yo cuando vi aquello me quedé petrificado. El Shaddai que amamanta. Por ahí se agarra. El Dios, y lo digo así, el Dios de las tetas grandes, dijo, Dios tiene las tetas grandes, porque el Shaddai. Y yo decía, Padre querido, ¿y ese gentío que hace sentado ahí, qué hace? ¿Le aplaudían? ¿Le aplaudían? Que suena bonito, ¿no? La mamenta, la gente. ¿Usted se imagina? Un Dios pagano es un Dios pagano. Sí, completamente. Es un Dios, pero la gente le aplaude. Le aplaudió aquella gracia, yo no sé, porque no le encuentro ningún sentido. Dice, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas y harán grandes señales. Oiga lo que van a hacer grandes señales. No, pero oró y se sanó. ¿Y qué tiene que ver? Los falsos profetas también lo hacen. ¿O es que se te olvidó los magos de Egipto? Se te olvidaron los magos de Egipto. Y entonces fíjese la mente tan simple que tiene usted y que tenemos yo, que tengo yo. Somos una gente de fe simple, que porque pensamos que alguien ora y se sana, pensamos que ya Dios está en el asunto. Pero Rabino, es que él dice Mesías, bueno, ¿y qué? Satanás también se disfraza de ángel de luz. Muchos vieron en mi nombre. Muchos vieron en mi nombre. Porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán si fuere posible a los escogidos. Ya lo he dicho antes. Así que, si les dicen, mirad, está en el desierto, no salgan. Mirad, está en los aposentos, no le crean. Porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así es necesario. Dice, así también será la venida del Hijo del Hombre. O sea, cuando el Hijo del Hombre venga, todo el mundo va a saber que viene. Porque todavía yo no conozco un relámpago que usted no sepa que sucedió un relámpago. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del hombre. O sea que ¿qué? Que todo el mundo lo va a ver, y así está escrito. Todo ojo le verá, toda lengua confesará
que Yeshua es el Señor. No es una cosa secreta. Dice, porque donde estuviera el cuerpo muerto, ¿qué cuerpo muerto? ¿De qué? De esos cuerpos muertos, ¿de dónde salieron? De la gran tribulación. De los que mataron en la gran tribulación, de los que entregaron, de los que mataron, los que dice que los van a entregar y los van a matar. Dice, porque donde está el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. El griego es más extendido, el griego dice, allí se juntarán los buitres. Aquí también yo tengo eso. Porque las águilas por lo general no son tan carroñeros de aves, los buitres sí. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, inmediatamente, entienda la palabra, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿qué va a pasar? El sol, ¿De qué día? ¿De qué día? el día de la gran tribulación. Dice que cuando se termine el séptimo día, el séptimo año y el último día del año, de los séptimos, ¿qué va a pasar? El sol oscurecerá, El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y la potencia de los cielos serán conmovidos. ¿Eso es secreto? ¿Eso es algo secreto? ¿Nadie lo ve? Bueno, hay una película ahí que se llama Dejados Atrás, Left Behind. Y cuando viene el rapto, la gente se va y la ropa queda dobladita. ¿No la ha visto? La gente se va y de pronto y la ropa queda. Y el que va en el avión se fue y se estrelló el avión. y se estrelló el avión. Porque el que estaba llevando Mi hermano, aquí dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, que está hablando de la que ya leímos, que no ha habido ni habrá una como esa, dice, las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, y dice que verán al Hijo del Hombre viniendo en la nube del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del otro. Esto está en Tesalonicenses también. Y el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, es lo mismo, está hablando del mismo acontecimiento. Y desde la higuera prenderá por habla, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conozcan que está cerca. Cuando dice, cuando veáis todas estas cosas, dice veáis, ver. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué es lo que dice? Cuando veáis todas estas cosas, ¿qué cosas? Todo eso que viene hablando de- ¿Cuáles acontecimientos? El sol se oscurecerá. Que el sur se conocerá una resplandor, que los terremotos, la gran tribulación, la persecución, los falsos, todo eso, dice, cuando veáis todas estas cosas, Cuando yo vea que eso suceda, yo sé que ya está cerca. dice, Sé que estoy vivo. cuando veáis, dice, y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntará a los escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo al otro. De la higuera prenderá por habla. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sepan que está cerca las puertas. En verdad les digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Pero el día y la hora en que eso va a suceder, no dice nadie lo sabe. Ah, no, si nadie sabe. Nadie sabe. Rabino, perdón, y hay que aclarar una cosa cuando dice, y de esto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Está diciendo de la generación De la esa tribulación, época de la claro. tribulación. No está hablando de la tribulación cuando Yeshua está una generación. Eso que Sí, me porque decían también, que no ¿ves? es de la generación generación esa de ya Yeshua. pasó y todos se murieron y no. No, pero es que claro, si te lo explican así, sí. Pero cuando usted viene al texto, el texto tiene que leerlo en el contexto de la gran La tribulación. generación que está viviendo todo La eso. gran tribulación. Claro. Esta es la que va a vivir eso. Dice. No de esa época. No la que estaba diciendo, no la generación de No la que se lo Yeshua. estaba diciendo Yeshua. No a quien se lo estaba diciendo. Porque pareciera que fuera se refería. No es porque él le dice a los discípulos, cuando vean, parece que le van a ver. Sí, pero eso es diferente.
Pero es que por eso es que es importante estar dentro del contexto, el texto y el contexto, porque está hablando de la gran tribulación. De la gran tribulación, que no es en ese O sea, momento. en la generación cuando el Mesías venga, porque inmediatamente después de estas cosas, su crecerá la nueva revelación. O sea, eso que está ahí, lo que está ante el contexto, eso es lo que se llama el contexto de lo que te viene hablando anterior. ¿Verdad? Dice, de la higuera aprender la parábola. Así pues también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca de las puertas. De cierto, cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué generación? La generación que va a ver la venida del Señor. A mí me confundí ese que dice vosotros, entonces está hablando con ellos, ven todo eso. Dice, pero digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mire, si es así, vamos a imaginarnos que lo que le enseñaron a Andrea era así, que era la generación de Yeshua. La Biblia mintió entonces, porque pasó la generación y Yeshua no vino. Claro. No, ahí dijeron que fue eso que pasó. No, pero es que él dice que él iba a venir. No, pero es que él dijo que iba a venir. Una mala traducción. No, Hubieran dicho- No, ahí no hay mala traducción. no, eso no es una mala. El griego lo dice así. El problema es que usted y yo no sepamos leer la Biblia, esto es otro problema. A ver, cuando Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículo 4, el fin de la ley es Cristo. ¿Está mal eso traducido? No, eso está bien traducido. Pero ¿dónde está el problema? En que usted y yo no sabemos leer español. ¿Por qué? Porque entendimos fin como fin de final. De que se terminó. Sin entender que la palabra fin también significa meta, propósito, objetivo. Ah, no, pero como nosotros fin. Claro, porque usted cuando no sabía la Biblia, usted desde que empezó a leer la Biblia, oyó a alguien que dijo que ese versículo al fin era que se había terminado. Entonces cuando usted le veía la palabra fin, lo interpretaba en base a lo que el otro le había dicho. Pero que tú le dices, no, es que está bien traducido. O sea, el griego dice fin, pero no fin de terminar, sino fin de meta, de propósito, de objetivo. Por eso las nuevas traducciones, para evitar el error de la gente que está leyendo mal la Biblia, pusieron la palabra propósito ahora. En las nuevas versiones dice propósito, pero que propósito y fin es lo mismo. Si yo digo el fin justifica los medios, ¿qué estoy diciendo? Que se acabó. No. Pero ahí dice fin. ¿No? El fin justifica los medios. ¿Qué estoy diciendo? Que el propósito por lo que yo estoy haciéndolo va a justificar los medios que estoy haciendo, va a justificar lo que estoy haciendo. Entonces yo no puedo entender fin con la mentalidad. Entonces ahí el texto no está mal traducido. El griego dice eso. Ahora, ¿cuál es el problema? Que como yo no creo, El significado. no creo en que, no, ese texto se cumplió con Nerón. Cuando vino Tito y destruyó el templo. Ve acá, y entonces ¿dónde está lo que? Porque el texto dice que el que vea la abominación desoladora, como dijo el profeta Daniel, y Daniel dice que cuando suceda eso, va a venir la justicia perdurable. Entonces, si es así como le enseñaron a Andrea, que la generación fue la generación de Yeshua, la pregunta es, ¿dónde está la vida eterna? ¿Dónde está la resurrección de los muertos? Porque se supone que a lo que se acababa la generación, Claro. Entonces eso es mentira. o sea, si a mí me dicen que esta es la generación, le digo, mi hermano, cerremos la sinagoga y vamos a darnos rienda suelta a la carne, que todo esto es una estafa. Claro. Porque si esta fue la generación de Yeshua, ¿dónde está la resurrección de los muertos después que se acabó eso? Después que vino la destrucción, que vino Tito y entró y destruyó el templo. Y dice, ¿dónde está? Porque como aquí dice, que como dijo Daniel, y Daniel dice que después de los 7 años viene y se acabe, que viene, y dice, y yo vi al hijo viniendo en las nubes, después de los 7 años, entonces aquí hay una cosa que no cuadra. Porque si es así, ¿dónde está la resurrección de los muertos? ¿Dónde está la vida eterna? O esta gente van a terminar creyendo lo que creen los católicos. Los católicos creen que ellos son amilenialistas, que no va a haber milenio. Los católicos no creen en el milenio. Se le llama doctrina amilenialista. ¿Por qué? Porque ellos dicen que ya esto se acabó y ahora lo que gobierna es la iglesia y se acabó. Este es el reino, la Basilea. El reino de Dios somos nosotros, la iglesia católica, reinando con el sucesor de Pedro, aquí gobernando el mundo entero. Y se está acabando.
Entonces, hay que tener cuidado con eso. Está hablando de la generación que va a ver al Mesías, que va a venir en los días del Mesías. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Pero el día y la hora nadie sabe. Entonces no está hablando de la que pasó. Se está hablando el día y la hora, nadie sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noah, así será la venida del hombre. Porque como en los días de Noah, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día que no entró en el arca, y no entendieron, o sea, los paganos, los que estaban en el tiempo de Noah, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Quién se lo llevó? No fue el Señor quien se lo llevó. Ni los que estaban dentro del arca tampoco fueron llevados. Ahora le dije, marquen la palabra ahí, que el diluvio se los llevó. ¿Sí? Ok. Seguimos. Entonces, estarán dos en el campo. Uno será tomado y uno será dejado. ¿A quién se llevaron y a quién dejaron? A quien dejaron fueron los justos Nadie estaba preparado. y levados los impíos. Sí. Ok, vuélvalo otra vez a. ¿Quién se llevó a los paganos? Los diluvios. El diluvio. De la misma manera va a pasar. Mateo 24, ¿verdad, hermana Ruth? Se lo llevó todo. Se los llevó a todos, no quedó nadie. Los únicos que se salvaron fueron Noah, su mujer, sus tres hijos y sus tres nueras. Y su generación. Lo que se quedaron. El justo. Ahora, fíjese, como a la gente le meten que cuando el Señor venga se los va a llevar, Wow. eso no cuadra aquí. No son justos suficientes. Porque si ya entendemos que a los que se llevan son a lo malo y no a lo bueno, eso es lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 39, 38. 40. No, el 38. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose hasta el día que no entran en el banco, el 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó. ¿A quién se llevaron? A los malos. No tengo que repetirlo hasta que se le meta, porque yo sé que el año que viene me van a volver a preguntar. ¿A quién se llevó el diluvio? Ahora entiende la palabra llevar con el que se va y se queda. Léalo ahora, con eso en mente. Y no entendieron entonces hasta que viene Pues el sí, se va a llevar al malo. No, léase el versículo 40. Va a arrebatar los malos. En aquel tiempo estarán una aldea. Uno será llevado y el otro será dejado. ¿Quién será llevado? El malo. El malo. ¿Y quién será dejado? El justo. Es que eso no fue lo que te enseñaron. No. Lo que te enseñaron es que al que se lo llevan Es el que Es se el casa. bueno. es el bueno. Y el malo se queda. Y el malo, Se queda. pero eso no es lo que está diciendo aquí. Aquí no dice que uno será llevado, sino que dice uno será tomado. Ajá. ¿Tomado de qué? ¿Tomado de qué? ¿Qué es tomar? ¿Qué piensa usted que es tomar? Tomar es como decirle, venga usted para Ajá. ¿Y a quién fue que tomaron? Le dice, venga para acá, Pero- el diluvio se lo lleva. Pero, claro, pero se lo lleva. Pero, ¿cómo usted se lleva a alguien? ¿No tiene que tomarlo? El Venga para diluvio acá se- que tú el te diluvio vas. se lo El otro- arrastra. Pero usted no tiene que tomarlo. Y tomarlo y llevarlo. Cuando usted se lleva a alguien, Si yo soy Yeshua y me quiero llevar algo, yo lo tomo. pero pues claro, es lo que le estoy diciendo. Pero te lo vas a llevar. Mas ahí no está diciendo que Yeshua. Pero ahí no está hablando de Yeshua. No, digo yo, pues, yo sé cómo es lo que quiere decir, pero digo yo la mentalidad Ah, de sí, ellos, la mentalidad. como... Sí, pero es que eso no es lo que está diciendo ahí. Porque para llevar y tomar implica que las dos están asociadas. Usted no se puede llevar a nadie que no lo toma. Sí, pero esa es la interpretación que la... No, es que a ver, ¿cómo yo me llevo esto si no lo tomo? Por ejemplo, podría decir, el diluvio se lo llevó. O sea, Ok, en claro, su voluntad, claro. se lo llevó. Pero Yeshua, por ejemplo, podía venir algo y no en contra de la voluntad,
sino que llegó y los toma. Pero es que ahí pero es que aquí el relato, fíjese, perdón. Mire, el texto, usted no puede desconectar los dos que están en el campo, porque estos dos que están en el campo lo están comparando con el diluvio, antes del diluvio. O sea, los dos que están en el campo lo están comparando con lo que sucedió antes del diluvio. Y antes del diluvio no existe que los tomaron. Dice que vino el diluvio y se los tomó. Se los llevó. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. Ellos no estaban porque estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Los tomó ¿qué? Desprevenidos. No estaban preparados, por eso el diluvio se los llevó. Porque ellos no tomaron la previsión. Esto es lo mismo que Mateo capítulo 25. Mateo 25 no es diferente a lo que yo estoy hablando, es lo mismo. En la parábola, ¿por qué las 5 prudentes no entraron al reino? No estaban preparados. Porque no se prepararon. ¿Por qué? Porque en el relato de Mateo está diciendo que tenían que estar, es que en vez de estar comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, ¿qué tenían que estar haciendo? Lo mismo que estaba haciendo Noah, preparándose porque viene un diluvio, pero ellos no se estaban preparando. Por eso estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose. Cuando vino el diluvio, ni cuenta se dieron, no estaban preparados, fueron tomados ¿qué? Por eso el texto dice que ustedes no saben cuándo va a venir, porque va a venir como un ladrón en la noche cuando tú no estés preparado. Te va a tomar de sorpresa. De eso que está hablando allí. No, y el texto es claro que dice, y el diluvio se los llevó a todos. Claro, pero como el hermano Byron está marcando la diferencia entre tomar y llevar, porque quieren, cuando tú le estás tumbando la escuela del rapto, ellos van a buscar cualquier excusa. No, pero es que ahí no significa eso. Y es lo que dice el hermano Byron. O sea, el hermano Byron dice, es que yo voy a conseguir con gente que me va a decir eso. Y es verdad. Pero es que no puede jugar con las palabras, porque se supone que está en el contexto del diluvio. Pero también, perdón, se podría dar la idea de que no necesariamente tiene que haber un arrebatamiento. Cuando el Señor venga, Él va a tomar a los justos. Pero no es lo que está tomando. Pero fíjese, eso es una exégesis, lo que usted está haciendo. Usted está sacando el texto del contexto, que es muy típico en el cristianismo. Sacar el texto del contexto y darle una explicación en base. Bueno, también se puede interpretar. Imagínense, si usted también puede, y aquel le da otra, porque también puede darle otra interpretación, y la hermana puede dar otra interpretación, yo digo, no, me quedo ateo. No hay una verdad. Porque imagínense, aquel piensa y cree, este piensa y cree, y él piensa y cree, y los tres usan el mismo versículo. Por eso están las doctrinas de... Claro, por eso yo prefiero seguir creyendo en el contexto. La mejor manera de interpretar las escrituras es dejar que la escritura hable por sí sola y no obligar al texto a que diga lo que yo creo o lo que a mí o lo que yo pienso o lo que me conviene o cualquier otro argumento que podamos tener. El contexto aclara de qué es lo que está hablando, porque el contexto está en el contexto de la gran tribulación. Y se supone que cuando al final de la gran tribulación es que aparece Mashiach. Y para empezar, Mashiach da cómo la persona tiene que reaccionar a ese tiempo. Huya, va para ahí, si tú no estás más ahí, ¿para qué? Pero si usted no está preparado, no vas a huir. Si usted no está preparado, usted no va. Entonces, claro, como yo me que agarro un versículo, agarro una palabra, me pongo a filosofar con una palabra y estoy olvidando todo el contexto. Pero Rabino, es que a mí me enseñaron que cuando el Señor venga, uno será tomado y el otro será. Claro, eso sí, eso está en la Biblia. Ahora, el problema es quién se queda y quién se va. Porque en el cristianismo evangélico pentecostal, que ellos son los padres del rapto, son los pentecostales, y entienda que los pentecostales no nacieron en Hechos capítulo 2. No existían los pentecostales en Hechos capítulo 2. Los pentecostales aparecieron a finales del siglo XVIII. Está duro, pero es así. No, yo sé que muchos hermanos pentecostales me van a regañar y me van a formar pleito, pero los pentecostales no existían hasta el siglo XVIII. ¿O es que ustedes no lo sabían? Los pentecostales aparecieron en el siglo XVIII. Cuando aparecieron los adventistas, cuando aparecieron los mormones, cuando aparecieron los testigos de Jehová. En ese mismo momento que todo el mundo estaba investigando Biblia, aparecieron los pentecostales en esa época.
O sea que los pentecostales es el último movimiento protestante que surgió. Los bautistas aparecieron en el año 1500 aproximadamente. Los luteranos, los anglicanos, los metodistas. Ellos datan del siglo 1500, pero los pentecostales aparecieron. Ni los bautistas, ni los metodistas, ni los anglicanos, ni los luteranos, ni los testigos de Jehová, ni los adventistas, ningún movimiento, ni los católicos creen un rapto. Los únicos que creen el rapto son los pentecostales que surgieron a finales del siglo XVIII. Eso no lo digo yo, eso es historia. Hace como 2 siglos. ¿Qué 2 siglos? 2 siglos. Hace aproximadamente 120, 130 años que apareció eso. Pero como usted apenas lo que tiene son 25, ¿no? 25 años de vida tiene el hermano Byron. Ya cuando cuando el hermano Byron nació, ya eso estaba. Y él nació creyendo eso. Y la hermana Rosa creyó en eso. Y la hermana Ruth, Esa es la verdad absoluta, no había más. no había más nada. Y yo llegué y me senté y eso fue lo que me enseñaron. Pero oído, usted me va a dejar en mentira si lo que voy a decir es verdad o es mentira. Nunca te dieron un estudio de eso. Solamente te lo hablaban. Te lo predicaban. Va a venir tal y te agarra un versículo porque va a sonar la trompeta. ¿A cuánto le dijeron que el Señor va a venir en un abrir y cerrar de ojos? Que eso es una loquera. Eso no lo dice la Biblia. Es antibíblico decir eso. En ninguna parte de la Biblia dice que el Señor nos va a arrebatar en un abrir y cerrar de ojos. Eso no lo dice la Biblia en ninguna parte. Rabino, no diga eso. Eso está en la carta a los Corintios. ¿A dónde? Tú me estás diciendo a mí que en la carta a los Corintios que Rab Shaul dijo que el rapto va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. Yo quiero que tú me lo busques. No lo dice. Hermano Byron, vaya allá y póngale la mano. O sea que, No, hay una parte que dicen abrir y cerrar dedos, pero no. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde dice que será en un abrir y cerrar de ojos? Esa expresión sí la hay, pero debe ser mal interpretada también. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 52. Búsquelo. Ah, vio que le hice tambalear el tapete, ¿eh? Dice, en un instante como un abrir y cerrar de ojos. Cuando suene la trompeta final, los muertos Pero ¿qué es lo que va a suceder allí? ¿Qué es lo que va a suceder? Los muertos No. resucitarán. No, señor. Léase el 51. He aquí les digo, un misterio. un misterio. Ajá. No todos nosotros dormiremos, pero todos nosotros seremos transformados. Siga. Es un instante, en un instante como un abrir y cerrar de ojos. Ajá, espérese ahí. ¿Qué es lo que va a suceder en un abrir y cerrar de ojos? La transformación. La transformación. Ah, pero no dice que se lo van a raptar. La transformación del cuerpo. Pero eso de la transformación lo relacionan con el arrebatamiento. No, pero es que eso, Vamos a ser mire, arrebatados y vamos a ser pero es que no es lo mismo me río en el baño que me baño en el Lo que río. pasa es que eso hay gente que lee a mitad. Y lee ¿Me entiende? todo. No, que ni leen. Usted escuchó a alguien que dijo, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, y usted gritó amén. ¿Cómo pasa? Eso puede estar discoteca, no Usted dijo amén. Usted no fue a la Biblia para ver si lo que ese señor estaba diciendo era correcto o no. Ahí no dice que el rapto va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. Ahí lo que dice es que nuestros cuerpos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces ahí no dice rapto. Claro, el que estaba decapitado Ahora, en la cabeza. el problema es que el que lo dijo, usted le creyó. Y usted no fue a la Biblia para ver si lo que estaban diciendo era verdad. Pero ¿cuántas veces usted no ha dicho, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará? ¿Usted no ha dicho eso alguna vez? Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Eso no está en la Biblia. Hay un coro muy bonito. ¿Cómo dice el coro, mi hermano? Me encanta. Espere. ¿Cómo es? Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar del polvo. ¿De dónde estás?
a otro mejor lugar. Confía, hermano, confía, me tiene que levantar del sitio de donde esté a otro mejor lugar. ¿Usted cree que el hermano, mire, cuando usted no había, ya yo tenía rato caminando por estos caminos y estos valles. Ya yo, usted fue, ya yo vine y cansé y me senté. Entienda, ese coro tiene una falsa doctrina. Porque el coro está bonito, tiene hasta sazón. Claro, ¿sí o no, hermano Rutilio? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Yo sé que mi Redentor se tiene que levantar del sitio de donde esté a otro mejor lugar. Confía, hermano, confía, te tiene que levantar del sitio de donde estés a otro mejor lugar. Claro, y dice, no, Dios, yo estoy como Job, Señor, aquí, aparado, ayúdame a salir de esto, Señor. Porque eso es lo que la gente... Pero eso no es lo que dice Job. Job no dice eso. Perdóneme. Job no dice eso. Job no dice, yo sé que mi Redentor me tiene que levantar. Job no dice eso. Vamos para allá. Vamos para Vamos abajo. para allá. Rabino, O sea, ya volamos de Corintio. Rabino, en la parte que dice no todos dormiremos porque algunos en vida serán transformados. Claro, eso está hablando. La transformación va a ser cuando Mashiach venga. Unos los que duermen y otros que están en vida. O sea, los que están vivos van a resucitar, los que están muertos van a resucitar. Y nosotros, que estamos vivos, esta carne no puede heredar cielo. Entonces, tiene que transformarse otra vez para tener la misma carne que tenía Adán y Eva al principio, que era una carne incorruptible. Porque si entramos con esta carne en la vida eterna, nos morimos. Entonces, para que esta carne pase de esta condición corrupta y natural, pase a la incorruptible, eso es lo que va a pasar en Corintios. ¿Ya me consiguieron el de Job? Ok. Pero aquí hay algo interesante. Porque aquí dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Claro, tanto los vivos como los muertos, todos vamos a ser transformados. Ok, Rabino, por favor. O sea que ustedes decían esos versículos y nosotros no estaban. Ya les voy a decir dónde estaba, yo tampoco me lo sé. Job 19:25. Ahora va a ver que el hermano Byron no va a cantar más ese corito. Pero yo sé que mi Redentor vive Ajá. y en el fin se manifestará sobre la tierra. Otra cosa. 19:35. No, 25. Ah, 25. Hasta el rojito está aquí las letras. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará del polvo. ¿Quién? Mi Redentor. Entonces usted no se tiene que... Dios no lo va a levantar a usted. Sí, está hablando del Redentor. Ah, pero ¿y el corito de quién está hablando? Pero yo sé que mi Redentor vive Pero claro que y dice en el que si fin se uno está manifestará muerto, sobre la será, tierra. será resucitado Ajá. en un cuerpo, digamos, los que somos del Señor, Mm. a un cuerpo incorruptible. Incorruptible. Sí, pero el versículo a donde quiero llegar es que ese es el problema cuando nosotros oímos cosas que nos repiten y no las comprobamos en la Biblia. O sea, cuando usted oye al corito decir, yo sé que mi Redentor me tiene que levantar del sitio de donde esté a otro... Usted está contento. Ya no me gusta eso, me tiene. Claro. Ahora, Una usted, orden. ese versículo, si usted lo trae, o si usted trae ese corito que está basado en este versículo, ¿verdad? Sí, no, diferente de significado. Entonces el corito es antibíblico. Así mismo, ni hay que cantarlo. ¿Por qué? No porque tengamos nada en malo del corito. Porque es una resurrección. El corito, es que el coro es totalmente antibíblico porque el que se levanta en el versículo es Hashem, como decimos, Kuma Adonai Bellafutsu Oveja Bellanuso Mezaneca. Levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos y los que te aborrecen huyan de tu presencia. Quien se levanta es Dios. Job está llamando a que Dios se levante y pelee por él. No, pero usted no, en el corito dice que Dios tiene que levantarlo a usted.
porque pobrecito yo, me tengo que levantar yo. Ahí no está hablando de una resurrección, ahí está hablando de Kuma Adonai, ¿no? Sí, y no estamos hablando de la resurrección, lo que estamos planteando es cuando usted lee un versículo, cuando oye a alguien decir algo y usted dice amén, sin saber a lo que está diciendo amén. Usted no tiene que decir amén a nada, al menos que usted sepa por qué va a decir amén. El rabino dice, y Yeshua va a venir en un avión, y como yo grito, usted dice amén, porque yo grito. Pero tenemos que saber qué es lo que vamos a decir. Claro, pero nadie lo hace. Estamos aprendiendo. Rabino. Bueno, estamos aprendiendo aquí. Con usted. Con usted a decir. Hay que aprender, porque amén significa ¿qué? Así es. Entonces, usted está diciendo que sí, que viene un avión. No, Yeshua viene en una alfombra voladora. Tampoco. Y Yeshua viene en una alfombra voladora y usted va a decir amén. Bueno, pero es que eso pasa. Nuestros hermanos cristianos hacen eso. La gente grita y dice amén y aplaude por euforia colectiva, sin entender lo que está pasando aquí. Entonces entienda, volviendo otra vez a Mateo capítulo 24. Dice que estarán dos en el campo. El uno será tomado. ¿Será tomado qué? Será tomado desprovista, no está preparado. Va a ser tomado porque no se preparó, porque estaba comiendo, bebiendo y dándose en casamiento porque no creía. A ese, disfrutando la vida. Ese lo van a tomar desprevenido y el otro será dejado con ¿qué? Con vida. ¿Por qué? Porque ese un día dijo, espérate, Noah dice, hay que correr para el arca. Es al revés de lo que te dijeron. Que el que es tomado no es el bueno. El que es tomado es el que se quedó. El que se lo llevó. El que por no estar preparado se lo llevaron. Se quedó, perdió su salvación. Y el que fue dejado con vida para que pudiera ver. Y sigue diciendo, dice, dos mujeres estarán en el molino, una será tomada y la otra será dejada. Dice, ahora lea el versículo 42 para que vea lo que dice. ¿Qué es lo que dice ahí? Estén pues alertas. Velen, estén velando, estén alerta. Que no saben a qué hora vendrá su Señor. Claro, porque si viene el Señor y tú no estás preparado, ¿A qué hora vendrá su Señor? si tú no estás preparado, ¿qué van a hacer? Te van a tomar desprevenido. Dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiese a la hora que el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes, estad preparados. Que no te pase como la generación de Noah, que en vez de prepararse, ¿qué hicieron? A comer, beber, casarse, darse casamiento. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su casa para que le diese alimento? Y aquí toma el ejemplo de una parábola del siervo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. ¿Cómo? Preparándose. De cierto digo que sobre todo su bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, ¿qué va a decir? Eso fue lo mismo que dijeron la generación antes de Noah. No, eso no va a suceder. Ay, de que están diciendo que Mashiach viene. No, Yeshua, ¿qué? Desde que estoy oyendo yo que Yeshua viene y no viene nada. No. Esto es lo que está diciendo. En esta época también se dice. Por eso hay gente que te están diciendo hoy, Yeshua, no. Desde que yo estoy oyendo que Yeshua viene, dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, dice, y comenzaré a golpear a sus siervos y a comer y a beber con los borrachos. Ah, ya usted entiende. Comer y beber con los borrachos. ¿Quién dijo eso? No. Yeshua le dijo que la generación de Noah estaban ¿qué? Comiendo, bebiendo y dándose en casamiento. Ya usted tiene que leerse toda la historia.
vendrá el Señor de aquel siervo aquel día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque vino el diluvio y se lo va a llevar. Ahora, según el contexto antes de Noé, ¿de qué venía hablando antes de Noé? Como en los días de Noé. ¿Qué venía hablando antes? No, antes. Antes del diluvio y antes de los días de Noé. ¿De qué venía hablando Mateo 24? El día y la hora. Las señales. Las señales de la venida del Señor. De El día prepararse. y la hora nadie sabe. ¿Qué va a pasar antes que Mashiach venga? La tribulación. La gran tribulación. Terremotos, pestes, La peste. Mire lo que dice. terremotos, falsos profetas. Dice, vendrá el Señor en aquel día en que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, será lloro el crujir de dientes. Entonces, piensa el 25, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas, o sea que tomaron lámparas, no tomaron consigo aceite. Las lámparas estaban vacías. Sí, no. Tenían aceite, Todas tenían, pero una se acababa. pero no tenían provisión. Una no tenía suficiente provisión. Yo creo que las insensatas tenían las lámparas llenas, igual que las prudentes. ¿Por qué? Pero no tenían la reserva. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo creo Porque que las 5 imprudentes tenían las 10 tenían sus lámparas llenas de aceite. ¿Por qué? Porque ellas dijeron que tenían, pero que se les iba a acabar. Y No, querían No, porque comprar. fueron invitadas y ellas sabían No, que tenían que porque usted nunca va a la Biblia. Porque usted nunca va a la Biblia. Porque usted no lee la Biblia. Y en vez de contarme una conjetura, ¿por qué usted no me lee el texto bíblico? Porque todas tenían la Todas lámpara las 10 igual. salieron al encuentro de ¿Qué dice ahí? Dice, mas las prudentes tomando aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. ¿Cuál es la diferencia entre las 5 prudentes y las 5 insensatas? Que las prudentes tenían reserva. Tenían reservas. O sea, las 10 tenían sus lámparas llenas. Y las prudentes, pues de ahí está la prudencia, reserva. que tenían o más aceite en otro lugar para cuando se le acabaran las llenas. O sea, que las insensatas también tenían las lámparas llenas. ¿Por qué? Porque el mismo texto lo dice. El mismo texto lo dice. ¿Qué dice? Y tardándose el esposo, se durmieron las 5 imprudentes y se durmieron. ¿Qué dice que quiénes se durmieron? Ah, ¿y dónde estaban velando las otras? No, todas se durmieron. Y estarás tú velando como las 10 vírgenes. El otro corito. ¿Dónde dice? Dice, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. He aquí viene el esposo, salgan a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. ¿Quiénes se levantaron? ¿Quiénes son las todas? ¿Cuántas eran? Está bien. 10. Dice, y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Igual, porque las 10 prendieron las lámparas. Las 10 estaban esperando al esposo. Pero como el esposo se tardó, las lámparas quedaron prendidas y las 10 se durmieron. Cuando oyeron que el maestro venía, el esposo venía, salieron las 10 y las lámparas las 10 estaban prendidas. Pero las imprudentes se dieron cuenta que la lámpara de ellas estaba acabando y ya no tenían cómo reponer. Mientras que las prudentes tenían las mismas lámparas que se les estaban acabando, pero estaban tranquilas porque se habían preparado. Tenían aceite extra para echarle a la lámpara en lo que el esposo tardaron. Dice el versículo 8, dice, las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes le respondieron diciendo, para que no nos falten a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas. Ve que vuelve a hablar de la preparación. La preparación, Mateo 24, hay que estar preparado. Eso es como estar preparado para las fiestas. Para todo. Bueno, para todo. Para todo. Entienda, la venida del Señor hay que estar preparado. Porque no se sabe el día. Porque no sabemos ni el día ni la hora en que ha de venir. Pero la misma parábola está indicando los dos grupos. Un
Claro, los que al igual que en Noah, los insensatos no se prepararon. Y vino el diluvio y se los llevó. Vino la gran tribulación y se los llevó. Mientras que los que se quedaron, los prudentes, tenían aceite en su lámpara, tenían aceite en su lámpara y tenían extra, porque si tarda más, tengo aquí aceite Hay extra. gente que hace part-time, ¿no? A veces está, a veces no. Hay gente que tiene un pie allá y un pie aquí. Entonces, como puede notar, la parábola nos dice que como en los días de Noé andaban comiendo, cazando, bebiéndose y dándose en casamiento. Y no solamente eso, nos dice también en el versículo, nos dice que cuando comenta, dice, y comenzar él sí a golpear a su consiervo y a comer y a beber con los borrachos, es lo que habla la parashá. Cuando dice en el versículo 10, dice, y no ángel, 9. 9, 6, dice el 11, pero la tierra se había corrompido delante de Dios y la tierra se había llenado de extorsión. Y vio Dios que la tierra y aquí que estaba corrupta, pues todo ser de carne había corrompido su camino delante de Dios. Eso fue lo que le pasó a la generación de Noah, que es la misma generación que le va a pasar a los que van a estar cuando Mashiach venga. Que muchos de los que están en la fe, y usted lo oye hoy, te dicen, ya estoy cansado de la religión. Este me robó, aquel es un estafador, esto se piden dinero para vivir ellos como reyes. Eso es lo que está viendo. Hay una decepción tan grande de la fe, de la gente, no quiere saber de Dios. Pues están negando a Mashiach. Gente que está negando a Mashiach por un papel de conversión al judaísmo. Gente que está cansada. La generación que nos tocó vivir, si esta es la última, mi hermano, está complicada. Pero entienda que la generación antes del diluvio, antes de la venida del Señor, va a ser una generación muy corrupta. El Talmud dice en el Tratado 99a y b, dice lo siguiente, que en los últimos días, dicen los sabios, que las sinagogas van a ser vueltos lugares de prostitución. Da pena los templos hoy, cómo están aceptando cosas que la Biblia prohíbe. Ya no se predica del pecado. No se predica. Nuestros jóvenes están teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio y está bien. Esa es nuestra cultura americana. Ya no se dice nada. Todo el mundo callado. Gente en concubinato, en adulterio, junto ahí, nadie sabe quién es quién, porque en estos megas lugares nadie sabe quién es quién. No se sabe. Usted va a los templos aquí, en Miami, y va a encontrar a los gays que son diáconos, cantantes, y usted ha visto toda la cantidad de escándalos que han habido. La misma gente esta ¿cómo se llaman? El grupo musical Hillsong. Han habido una cantidad de gente que eran cantantes, los que ministraban alabanza y tenían pareja gay. Usted va aquí, lo llevo, si quiere lo llevan cuando quiera. Aquí mismo, en Broward, tenemos una sinagoga de gays y de lesbianas. Sí, claro. O lo llevo allí aquí a Kendall, a una sinagoga que está allí, que el rabino es hombre y la rabaní es hombre también. Y tienen 2,000 personas. ¿Y qué usted cree? ¿Que eso no pasa ahí también? ¿O es que usted no cree que los luteranos ya aceptaron que los gays y todo eso está bien, está normal dentro de la religión? Dentro del catolicismo se dice que no, pero hay una cantidad de gays metidos dentro del catolicismo. Ahora, y no es que estoy en contra de los gays, estoy hablando de cualquier cosa que esté en contra de la Torá. Y hoy a eso ya no le decimos nada. Ven aquí, te vamos a dar 4 mensajitos, 4 palabras motivacionales. Cómo vivir una vida victoriosa. Cómo ser victorioso en el Mesías. Declara, confiesa.
arrebata, roba. No importa, Dios te ama. Ese mensaje universalista, humanista que usted me ha oído a mí, esto no es de Dios, porque el humanismo no es eso. Estas predicaciones de ahora son complicadas. No hay temor al cielo, no hay respeto, no hay reverencia, no hay santidad, no hay nada de eso. Se ha perdido todo eso, porque no, es que esto es lo cool. Ya no se le puede llamar al pecado pecado, porque hasta te pueden meter preso. ¿O es que a usted no le parece atorrante que en el estado de la Florida ahora en noviembre vamos a elegir? Hay una enmienda donde están diciendo que la madre menor, una niña de 13 años, puede decidir si su hijo a los 9, 8 meses se lo puede sacar y dejarlo morir en una... Un asesinato. Eso es lo que va en la boleta este próximo año aquí en los Estados Unidos, en el estado de la Florida. Donde la muchachita se le ocurrió tener sexo a los 14 años y no quiere tener el niño. Ella sin autorización del papá, escuche, y el cuento que venden estos locos es que si la violaron. Bueno, resulta que todos los abortos que hacen aquí son por violación. No, hombre, si usted va a una discoteca y te sales con 3 mujeres en una noche si tú quieres. Ahora, si usted es tan irresponsable como para acostarse con cualquiera y dejarse embarazar cuando estamos en los tiempos donde la tecnología y la medicina y los métodos anticonceptivos están ahí y usted quedó embarazada, su hijo no tiene culpa. Y no me vengan con el cuento aquel que mi cuerpo es mío, yo hago con mi cuerpo lo que me dé la gana. Si usted haga con su cuerpo lo que le dé la gana, pero el del niño no es un cuerpo, no es su cuerpo, es otro cuerpo. Es otra criatura de Dios. Estamos viviendo un tiempo difíciles. Y por eso es importante entender esto, mire. Por si yo no entiendo esto como es, en el camino me pierdo. Me canso. Me desaparezco. Porque lo que no está parado en esta roca, desaparece. Esos sentimentalismos que tenemos ahora, le llaman la generación de cristal. Totalmente ajeno a las escrituras. Hombres que no se quieren casar, que quieren vivir la vida loca, que no quieren asumir responsabilidades de matrimonio. La gente que quiere un perro para no tener hijos, para no tener responsabilidades. Yo voy a ver cuando esté viejo quién le va a cambiar los pampers. Yo voy a ver cuando estén viejos quién le va a dar la medicina, quién los va a atender. Mi hermano, estamos viviendo el tiempo de Noah. Cuídese. Vele. Esté velando. Cuide su salvación con temor y temblor. Porque, oído, Israel está ahí en la tierra, ya volvió. La profecía está pronto para cumplirse. Está pronto para cumplirse. En cualquier momento, cuando menos lo esperamos. Rabino, ¿y será que Mashiach viene el año que viene? No puede venir el año que viene. Porque tiene que pasar 7 años de gran tribulación. Y al final de la gran tribulación, a la final trompeta, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos. Y todo ojo le verá. Y toda lengua tendrá que confesar que Yeshua HaMashiach es el Señor. Espero que guarden su vida, que se preparen, porque viene pronto. Viene pronto en las nubes con poder y con gran gloria. Amén.